Y estamos en directo en este instante a través del hilo telefónico del celular. Estamos contactando con el señor coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Lucio, bienvenido a través de Radio Colosal. Es un gusto saludarle. Quisiera empezar por el tema del día. ¿Cuál es su criterio sobre el tema del intento de elección de vicepresidente de la República? En primera instancia tenemos entendido que la Asamblea decidió analizar si rechazan la terna enviada por el presidente de la República. Buenas tardes, bienvenido, un gusto escucharle a través de Radio Colosal. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad para saludar a todos los amigos de Ambato, de Tucurahua y del centro del país. Con respecto a la pregunta, todo el Ecuador espera que la Asamblea rechace esa terna de candidatos para la vicepresidencia de la República por la falta de legitimidad. No es posible que personas que estén inmersas en repartos, en temas de corrupción política, puedan aspirar a ocupar la segunda dignidad como vicepresidente de la República. Ojalá rechacen esa terna y ojalá el presidente de la República reflexione. Ya no puede seguir premiando a funcionarios de su gobierno cuestionados por el pueblo ecuatoriano, como ya lo hizo con Paulo Granda, cuando públicamente en cadena nacional le felicitó a un funcionario cuestionado por estar inmerso en planillas con un inmenso sobreprecio. Una planilla que debía costar no más de $2 millones, la estaban pasando por más de $8 millones. Y también premió al señor Richard Espinosa, a quien se le cuestiona y se le acusa de haber hecho desaparecer más de $2.000 millones de los balances del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ahora también está en crisis. Así que ojalá la mayoría de diputados estén a la altura histórica de los acontecimientos y con un poquito de vergüenza en la cara rechacen esa terna. Ojalá y así sea. Más aún con el audio que se divulgó ayer a través de Ecuavisa, en el que se escucha una conversación entre el señor Salcedo y el señor asambleísta Azuero. Esto es terrible, ¿no? O sea, lo que allí dicen, si bien hay que reiterarlo, no es exactamente las voces, porque es una conversación que el canal la pone, pero en base a los diálogos certificados en la Fiscalía, de una real conversación que sí existe entre Mendoza y Azuero. Y este es un tema que nos debe llamar a la reflexión, porque ahí están hablando de repartir $90,000 con una facilidad absoluta, están hablando de tantas cosas. Es decir, es clarísimo el hombre del maletín, es clarísimo el reparto, ¿no? Efectivamente, ese audio es lapidario en contra de la señora Paula Romo, porque confirma que la señora Paula Romo le mintió al Ecuador, le engañó al país cuando dijo que ella no había estado inmersa en el reparto de los hospitales. Esa era una burla. El país entero sabía que los hospitales, los asambleístas no se lo cogieron, no se lo tomaron solos. Alguien tuvo que repartirlos, y este alguien es la señora ministra de Gobierno, la doctora Paula Romo, y con el audio se confirma lo que la mayoría de ecuatorianos ya sospechábamos. Y repito, la ministra no solamente está inmersa en un caso gravísimo de corrupción, en un caso de reparto de miles de millones de dólares, sino que lo mintió al país, engañó al pueblo ecuatoriano, así como cuando mintió y usó de manera descarada bienes del Estado, cuando se fue a pasear, a pasar un fin de semana con el que fungía como marido de ella, el ministro, me parece que del MIES, del Ministerio de Inclusión Social. Ojalá la Fiscalía investigue, ojalá la fiscal esté a la altura igualmente histórica de los acontecimientos y no continúe la impunidad en nuestro país. Hoy han habido una serie de hechos que son medios especiales. Por ejemplo, hoy se le dio una audiencia a Bucarán y ya se cambiaron las medidas porque él estaba solo confinado en su casa. Ahora tendrá que ir todos los días a presentarse ante juez. Tendrá que utilizar el grillete electrónico que no lo estaba utilizando y tiene prohibición de salida del país. Hoy también
se llamó a juicio al señor Jimmy Jairala. Ya era hora, porque se han enriquecido con una facilidad absoluta y nada ha pasado. Lastimosamente no se pudo avanzar en el pedido, en el intento de votar a Cristian Cruz, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien ya se le probó que se benefició de excepciones en el pago del impuesto a la renta y además al traer un Ford Fortuner, cuando él dijo que no había nunca utilizado ese carnet con discapacidad del 81%, que por cierto no la tiene, pues tiene además una licencia tipo E. Si tiene una licencia tipo E, significa que tiene perfecta vista, o uno de los dos documentos es falso, ¿no? Exactamente, alguien está mintiendo. Yo le decía, justamente todas estas acciones, todos estos acontecimientos han indignado terriblemente al pueblo ecuatoriano. De ahí que nosotros, Sociedad Patriótica y Lucio Gutiérrez, le venimos proponiendo al país desde el año anterior acciones realmente efectivas y contundentes para extirpar de raíz el cáncer de la corrupción en nuestro país. Y lo que estamos proponiendo es, a través de una consulta popular, aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal, en donde se sancione con cadena perpetua para todos los políticos ladrones. Igualmente se apruebe un procedimiento expedito para que en el plazo no mayor a 3 meses el funcionario público ladrón vaya preso y devuelva la plata robada. Y si no devuelve la plata robada, todo su entorno familiar irá preso para justamente evitar el testaferrismo como hoy está ocurriendo. Igualmente cadena perpetua para los jueces y fiscales que tarifan las sentencias. Es decir, el que tiene plata sale libre y el que no tiene plata, así sea inocente, está en la cárcel. También cadena perpetua para los integrantes del Consejo Nacional Electoral que a través del fraude electoral ya se ganara un candidato por el que el pueblo no votó. Y ahí comienza la corrupción, con las obras con sobreprecios, con las obras con materiales inservibles, y el perjudicado siempre el pueblo ecuatoriano. Igualmente cadena perpetua para los violadores de niños y de niñas, cadena perpetua para los sicarios y los que cometan crímenes de femicidio. Y también pues se aprobará en ese procedimiento expedito que los presos con cadena perpetua comerán con el sudor de su frente. Ya basta de que el pueblo ecuatoriano lo siga manteniendo de por vida. Igualmente, a través de consulta popular, se aprobará una ley de justificación e incautación de bienes. Igualmente, para evitar la burla que hoy ocurre. Los políticos ladrones entran con un pequeño patrimonio a la política y luego salen con inmensas fortunas y tienen mansiones en San Borondón y tienen mansiones en la isla Mocolí, por hablar de la provincia del Guayas, y tienen departamentos en la playa y departamentos en Miami y tienen yates y tienen avionetas y serán todos los lujos. Estos malos ecuatorianos tendrán que demostrar con qué dinero, de dónde sacaron la plata para comprar tanto lujo, y si no lo pueden demostrar, esos bienes serán confiscados y ellos irán presos. Y tercero, pues el compromiso de Lucio Gutiérrez de llegar a la presidencia de la República en recuperar la plata que se robaron. Nuestro gobierno, les recuerdo, amigos de la provincia de Tungurahua y del centro del país, es el único que recuperó más de $1,000 millones de la plata que se robaron los banqueros con el atraco bancario, con el salvataje bancario y con el congelamiento bancario. Así que, y con el congelamiento de los dineros del pueblo ecuatoriano en la banca. Y también pues en mi gobierno recordemos que hubo 5 banqueros presos. Después del golpe de Estado, los 5 banqueros salieron libres y no se ha vuelto a cobrar un solo dólar de la plata que se robaron los banqueros. Así que el compromiso también es pues recuperar la plata robada, que se estima entre 30,000 a 70,000 millones de dólares. Que es bastante. Por cierto, Lucio, en este ámbito de cosas, Cynthia Viteri hizo una propuesta también en el tema de una castración química a los violadores de niños.
O sea, y en ese momento muchos dijeron, varios constitucionalistas, dijeron, bueno, pero el problema principal es que tenemos unos jueces en los que no se puede confiar. Diríamos lo mismo el momento que usted dice que tiene que sancionarse con más rigor, pena de muerte, que yo no estoy en contra de aquello, pero pena de muerte con jueces que no, en los cuales no tenemos total confianza de que realmente administren justicia. A ver, la propuesta es cadena perpetua. Cadena perpetua, perfecto. Y para todos los funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Y también cadena perpetua para los jueces corruptos que violen la ley, que cobren dinero a los ladrones y les dejen en libertad, o les pongan penas pequeñas para que cuando cumplan la mitad de la sentencia salgan a disfrutar de la plata que se robaron, mientras que la gente pobre, por no tener dinero, ellos sí están presos. Ahí en ese tema me gustaría pararme un instantecito nada más, porque puede pasar también que un fiscal que en este instante, de acuerdo a la ley, no tiene sanción, ningún tipo de sanción, presente mal la acusación y termine favoreciendo al presunto delincuente o al delincuente, y el juez no le toque otra que ponerlo en libertad. Entonces, ahí también habría que analizar bien si el problema es del juez, si el problema es de las leyes, o el problema es del propio fiscal, que también puede ser comprado. Justamente por eso es este nuevo Código Orgánico Integral Penal. Al juez que incumpla con la ley, al juez que viole la ley, ese juez tendrá cadena perpetua. Y la idea no es que las cárceles se llenen con gente en cadena perpetua. La idea es que todos los funcionarios públicos, que los jueces y fiscales y que los integrantes del Consejo Nacional Electoral tengan la certeza absoluta que si incumplen la ley, que si se roban el dinero del pueblo ecuatoriano, que si no administran justicia y que si hacen fraude electoral, van a ir a cadena perpetua. Entonces, si es que un juez actúa mal o el fiscal actúa mal, simplemente pues se atienen a las consecuencias. Pero no podemos ceder ecuatorianos. En otros países hay pena de muerte. Singapur erradicó la corrupción con la pena de muerte. Lo propio hicieron en Filipinas, también en Taiwán. Y ahora son países en donde uno puede caminar a la 1, a las 2 de la mañana con total seguridad, y la gente y el mundo internacional y las empresas confían en esos países y por eso invierten en esos países. ¿Por qué hoy no se invierte en el Ecuador? Porque las empresas internacionales no confían en el gobierno es corrupto, el gobierno promueve la corrupción, el gobierno reparte los hospitales, el gobierno a través de la impunidad protege a todos los delincuentes que han comprado con sobreprecios insumos para combatir esta pandemia del coronavirus. Entonces, si no somos radicales, si no tomamos medidas de esta naturaleza, la situación en el Ecuador nunca va a cambiar. Recordemos, ecuatorianos, que cuando Lucio Gutiérrez era presidente, en el Ecuador se invertía más que en Colombia, en el Ecuador se invertía más que en el Perú, más que en Chile, más que en Argentina. Éramos el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía, justamente por la confianza que había en el gobierno de Lucio Gutiérrez, por la confianza que había en la rectitud, en la honestidad, en la honradez del gobierno de turno. Y por eso es que la economía creció alrededor del 9%, la más alta de toda la historia del Ecuador, la más alta de América, y el segundo crecimiento más alto del mundo. Solamente estábamos por debajo de la China. Y la pobreza se reducía a más del 4% anual, la reducción de la pobreza igualmente más alta de toda la historia del Ecuador. Entonces, ecuatorianos, si no tomamos decisiones radicales para extirpar la corrupción de nuestro país, el Ecuador jamás saldrá de la situación de subdesarrollo, porque la corrupción produce más daño, más dolor, más sufrimiento, más desempleo, más muertos que la pandemia del coronavirus, inclusive más muertos, más dolor, más pobreza que una guerra. Eso es lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, lamentablemente. Lucio, con todo el respeto, ¿quién le está asesorando? Porque yo lo escucho bien, con buenas ideas, pero lo veo en un video que parece meme, con una bazuca y más. Yo creo que eso, en vez de ayudarle, le hace trastabillar.
A ver, primero pues ese video lo vieron hasta cuando lo sacaron. Un favor, a ver si nos podemos apegar un poquito más al celular porque lo estoy perdiendo, casi no lo escucho a ratos. A ver, ese video lo filmé en Guayaquil. ¿Y por qué lo filmé? Porque en la mañana había recorrido el sector de Bastión Popular. Estuvimos en el mercado de Bastión Popular. Y la gente me decía, unos, bien Lucio, la cadena perpetua, vamos Lucio, vamos contra estos ladrones. Pero otros me decían, Lucio, no solo cadena perpetua, mátales a esos ladrones. Lucio, fusílales a esos ladrones. Lucio, arrástrales a esos ladrones. La gente está indignada. Entonces, de alguna manera, estaba yo interpretando, siendo la voz de ese pueblo que no tiene voz, de ese pueblo que se siente indignado, de ese pueblo que no puede expresar su sentimiento, mientras el pueblo no tiene a ratos que comer. Estos individuos se roban millones y millones de dólares. No hay derecho. Y por eso, en un arranque de indignación, fue lo que yo expresé en nombre del pueblo profundo, en nombre del pueblo pobre, en nombre del pueblo que no tiene voz. Y lo vieron como 700,000 personas, hasta que le retiraron ese video del Twitter. Y obviamente también hubo gente, pues más de 100 comentarios negativos, obviamente porque de alguna manera se sienten ellos aludidos. El corrupto se siente aludido. La gente honrada, honesta, que somos la inmensa mayoría de los ecuatorianos, han apoyado. He recibido, no sé pues si serían 1,000 llamadas, pero cientos, a lo mejor 900, 800 llamadas de felicitación por ese video. Estaban totalmente... Lo que pasa es que quizás no fue el momento, Lucio, quizás no fue el momento, porque coincidió en justo otros trastabilleos de algunas personas. Por ejemplo, escuchar al señor Balda que va a poner en Carondelet una bandera de China con un murciélago, o decir que va a poner una base militar en Tokio. Uno dice, bueno, ¿y qué les pasó? Escuchar al señor Lasso decir que va a solucionar los problemas del país en 100 minutos, cuando no se van a solucionar seriamente, ni siquiera en 20, 30 años, más allá de una generación, nos va a generar complicación recuperar todo el dinero que se llevaron y todo el daño que le hicieron al país, ¿no? Entonces quizás no fue buen momento, fue un momento de trastabilleo general y la gente dice, bueno, ¿qué les pasó a nuestros políticos que nos empiezan a decir cosas que no cuadraban quizás en el momento, en el contexto? A ver, ¿cuál es la diferencia entre Lucio Gutiérrez y los otros candidatos? Que Lucio Gutiérrez ya fue presidente y que Lucio Gutiérrez, aunque les duela a los adversarios políticos reconocerlo, y eso me decían hace unos 3 semanas en un conversatorio con varios periodistas, unos 12 periodistas del Guayas, me decían, Lucio, cuando te mueras, ahí sacarán los titulares del mejor presidente de toda la historia del Ecuador, pero mientras sigas vivo la gente te va a caer, te va a insultar, te va a calumniar, así que Lucio, adelante, te apoyamos, sigue luchando. Gente de pueblo, periodistas, en un conversatorio. Es que esa es la verdad. Mi gobierno en cifras, y las cifras no mienten, es el mejor de toda la historia del Ecuador. No hay gobierno en el que se haya reducido más la pobreza que en el de Lucio Gutiérrez. No hay gobierno en el que se haya generado más empleos por año que en el de Lucio Gutiérrez. Inclusive ahorro. Exacto, y el único que dejó ahorro, el único que redujo la deuda pública total. Entonces Lucio Gutiérrez es el único que tiene experiencia y yo me expreso en base a la experiencia. Les escucho a los otros candidatos que hablan de ir a una asamblea constituyente. Yo digo no, una asamblea constituyente es muy cara y se demora demasiado tiempo. Yo voy a proponer al pueblo ecuatoriano en consulta popular aprobar una nueva constitución de la República que permite un cambio estructural del Ecuador. Porque el Ecuador está patas arriba. Lo que siempre ha sido malo, ahora se le mira como bueno. Hay gente que dice, no importa que roben con que haga obras, por el amor de Dios. ¿Cómo la gente se puede expresar de esa manera? Hoy la zapada, el sobreprecio, la coima, se lo mira como una cosa normal. Eso decía que Quete Correa, que las coimas son acuerdos entre privados, por el amor de Dios. Qué filosofía más indignante. Entonces, esto es porque el país está patas arriba. Se requiere un cambio estructural,
y a través de una nueva constitución en la que nuevamente el Ecuador volverá a las 3 funciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, en que se le devuelva a la Contraloría la capacidad de controlar los contratos antes de que se firmen y no como ahora, después de que se han firmado, después de que la plata se han robado y después de que los pilos se han fugado. Ahí entra la Contraloría. Una nueva constitución que permita reducir drásticamente el número de diputados. Una nueva constitución en donde se norme de manera estricta la carrera judicial de los jueces y de los fiscales, para que solamente asciendan aquellos que a través de exámenes exigentes demuestren probidad. Y cuando se produzcan vacantes por muerte de los jueces o de los fiscales, las vacantes se llenen a través de cooptación, es decir, a través de los mismos jueces, de tal manera que no haya la mano de ningún político para que vaya a manejar la justicia. Y entonces en esa constitución también se aprobará a través de consulta popular todo el marco legal y constitucional para aprobar asimismo en consulta popular un nuevo Código Orgánico Integral Penal que permita la cadena perpetua, aprobar una nueva ley de confiscación de bienes y de justificación de bienes, aprobar en consulta popular la ley para portar armas para defensa personal. Se aprobará toda la normativa para convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, de tal manera que venga la banca internacional y a través de la competencia bajen las tasas de interés en el Ecuador a niveles del 4 o del 5% de interés anual. E igualmente se tomarán acciones para que la banca estatal de créditos, en unos casos al 3% de interés y en otros casos se destinará en el presupuesto general del Estado un presupuesto especial de por lo menos $1,000 millones para a través de la banca pública dar créditos al 0% de interés, con 1 a 2 años de gracia. Se elimina la central de riesgo o buró de crédito y el único requisito para acceder a este crédito será presentar el proyecto productivo. Esto para pagar la deuda social histórica que tiene el Estado ecuatoriano con la gente pobre del país desde 1830. ¿Qué va a pasar con los sindicatos, por ejemplo? Que ese es otro de los temas que nos están anclando al pasado y que no nos permiten avanzar, porque no podemos tener una ley del trabajo que sea moderna, eficiente, que permita que se genere riqueza, que regule adecuadamente para que no haya excesos ni del trabajador ni del empresario. Y esto es básico y es urgente, ¿no? Exactamente, ese es el criterio. Y nosotros respetaremos todas las conquistas laborales, pero para darles oportunidades a los 5.500.000 ecuatorianos que no tienen trabajo, que no tienen empleo pleno, unos cuantos están sobreviviendo como vendedores informales, ambulantes. Vamos a volver a lo bueno que teníamos en mi primer gobierno, y por eso mi lema de campaña es retomemos lo bueno. ¿Y qué era lo bueno que había en el gobierno de Lucio Gutiérrez? El trabajo por horas. Habrá una nueva regulación, se aprobará igualmente a través de consulta popular el trabajo por horas como había en mi primer gobierno, de tal manera que los desempleados, la gente que no puede trabajar ni 8 ni 4 horas, los discapacitados, las madres solteras, puedan pues trabajar tranquilamente las horas que puedan hacerlo. El empleo joven que funciona en Estados Unidos, que sería interesantísimo. O sea, que los muchachos puedan ayudarse en sus horitas libres, en restaurantes, en bares, como sucede en Estados Unidos. La propia hija del expresidente Obama trabajaba durante sus vacaciones en un restaurante atendiendo mesas. No es una afrenta. Acá no se puede porque ahí están todos los derechos que no permiten que se les contrate, pues. Mire, sin irse muy lejos, mi hija Viviana, que ahora es abogada y que tiene una maestría en Derecho Ambiental, tenía como 15 años cuando yo era presidente, trabajó de mesera en American Deli y no se le cayeron las manos por ser hija del presidente de la República. Trabajó de mesera y adquirió responsabilidades y entendió que la plata no cae del cielo, sino trabajando. Entonces, vamos a permitir que los jóvenes, que los menores de edad también trabajen.
Y aquellas personas que deseen trabajar más de 8 horas, que deseen trabajar 10, 12, 14, 16 horas, trabajen. Así como cuando los ecuatorianos van a España o van a Estados Unidos, trabajan 12 horas, trabajan 14 horas sin ningún problema. Y hoy más que nunca el Ecuador necesita trabajar. Mi objetivo es en no más de un año darle la vuelta completa al Ecuador y comenzar a sacarle al Ecuador de esta situación crítica de pobreza, de desempleo. Mi objetivo es en un año que retornen las inversiones productivas al Ecuador y que generen empleo. Mi objetivo es que en un año esté funcionando el Centro Financiero Internacional con los bancos más grandes del mundo operando en el Ecuador y dando créditos al 4 al 5% de interés anual. El pueblo con trabajo va a comenzar a consumir y a través del IVA el gobierno tendrá recursos que le permitirán mejorar la educación, mejorar la salud, eliminar el impuesto a la entrada y salida de capitales, bajar el IVA del 12 al 10%. Estas medidas van a redundar en beneficio de crear un escenario favorable para que vengan más inversiones productivas del Ecuador y generen más empleo. Y la gente con empleo va a consumir más y a través del IVA, que estará al 10%, el gobierno recibirá ingresos que le permitirán crear más universidades, más institutos tecnológicos, más colegios técnicos. La educación será gratuita hasta el 4º nivel para que la gente de clase media hacia abajo pueda hacer gratuitamente una maestría y tener un título de 4º nivel, porque actualmente en las universidades privadas las maestrías son demasiado caras. Por eso es que muchos ecuatorianos van a estudiar en el Perú y a sacar los fines de semana una maestría que la podrían sacar en el Ecuador, pero cuando hay un gobierno con conciencia social. Yo les invito especialmente a los jóvenes a que estudien la historia, y para no irnos muy atrás, la historia reciente del Ecuador de los últimos 40 años. El Ecuador venía de tumbo en tumbo, la economía prácticamente no crecía, la pobreza a ratos se reducía, a ratos aumentaba, una inversión muy pobre en el Ecuador. De pronto llega un hombre del pueblo, un hombre de clase media hacia abajo, un hombre que no pertenece ni a la banca ni a la oligarquía ecuatoriana, y las cosas cambian radicalmente en el Ecuador, y el Ecuador pues comienza a crecer al 9%, y la pobreza se comienza a reducir al 4%, y el Ecuador se convierte en el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibe, y se comienzan a generar más de 250,000 empleos por año. Hoy se pierden, el año pasado se perdieron más de 200,000 empleos y en este año pues se están perdiendo como 280,000 empleos. Y le votan a Lucio Gutiérrez por racismo, por odio, por venganza, porque decían no puede un indio ser presidente del Ecuador, no puede un cholo ser presidente del Ecuador. Y le votan a Lucio Gutiérrez y nuevamente vuelve el Ecuador a esa historia lacerante de siempre, la economía que no crece, la pobreza que aumenta, la delincuencia que aumenta, nadie invierte en el Ecuador y la corrupción incontrolable en nuestro país. Entonces se necesita nuevamente, amigos de Tungurahua, amigos del centro del país, nuevamente pues llevar a la presidencia de la República a un hombre con experiencia como Lucio Gutiérrez, primero para que termine un mandato de 4 años, porque Tungurahua me eligió a mí para 4 años, no para que unos generales traidores me quiten el respaldo y den un golpe militar a mi gobierno, disfrazado de que los forajidos, de que 800, de que 1,000 forajidos, 3,000 forajidos, terminaron con un gobierno mentira. Son los generales traidores los responsables de lo que está sucediendo en el Ecuador, porque los golpes de Estado los dan los generales, el pueblo no tiene las armas, si no en Venezuela ya le hubieran votado hace rato a Nicolás Maduro, allá se movilizan 3 millones de venezolanos y no le pueden votar a Nicolás Maduro. El año pasado se movilizaron como 100,000 personas en Quito, el país estuvo paralizado casi 12 días y no se cayó el gobierno porque los generales, en el caso de Maduro lo mantienen a Maduro y en el caso de Lenín Moreno, y desde mi punto de vista hicieron bien, le mantuvieron en el poder a Lenín Moreno, por más que el pueblo esté desencantado de ese gobierno, pero así es la democracia. En el caso de Lucio Gutiérrez, los generales traidores, porque yo era coronel, ellos eran generales, me quitaron el respaldo y miren lo que ocurrió en el Ecuador. Entonces yo quiero invitarles a la revancha popular. Vamos, pueblo de Tungurahua, vamos, pueblo ecuatoriano, vamos con un hombre de clase media, con un hombre honrado, patriota y con experiencia para que nos saque de esta gravísima crisis
en la que nos han metido pues estos 3 últimos gobiernos, porque la corrupción se inicia en el gobierno de Alfredo Palacio, se profundiza en el gobierno de Rafael Correa y continúa el robo y el atraco en el actual gobierno. Lucio, algunos temas, por ejemplo, esa propuesta de los bancos no les va a gustar a nuestros banqueros ecuatorianos porque ellos son los que van a perder, no le van a gustar a las cooperativas indígenas que son los que están cobrando intereses hasta del 24%. Esos son algunos temas que hay que seguirlo. Y uno de los temas que es importante también es este obeso aparato estatal. 850,000 burócratas. Es un exceso. No podemos seguir asignando 960 millones de dólares al mes para pagar solo burocracia, pues. Efectivamente, esa es una gran verdad. En mi gobierno tenía menos de 300,000 burócratas, incluidos Fuerzas Armadas, Policía Nacional, maestros y médicos. Menos de 300,000. 15 ministerios del país funcionaban sumamente bien. Hoy la situación es crítica. Tenemos, como usted lo mencionó, 700, 800,000 con los ecuatorianos que están a contrato. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? No voy a botar a nadie a la calle porque también eso sería terrible, sería muy doloroso y aumentaría la crisis social que también estamos viviendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Les voy a reubicar a toda la gente que está debajo de los ministerios en actividades productivas. Básicamente les diremos a toda la gente que está además de los ministerios, a ver, los que saben de agricultura, aquí, los que saben de turismo, acá, los que saben de medicina preventiva, acá, los que saben de emprendimientos, acá. Les capacitaremos aún más a cada uno de estos grupos y luego pues ellos nos van a capacitar, los de agricultura, a capacitar a nuestros agricultores para mejorar la productividad con el objetivo de convertirnos nuevamente en los primeros exportadores de café, cacao, bananos, frutas, flores, camarón, etcétera, como fuimos en el pasado. Los que sepan de emprendimiento se dedicarán a impulsar el emprendimiento en nuestro país, capacitando a la gente que van a hacer empresas. Pero Lucio, le estamos pidiendo peras al olmo, con todo respeto. Les pedimos peras al olmo. La mayoría de los burócratas son precisamente los que no quieren hacer nada. Porque sí hay burócratas buenos que sí trabajan, pero la mayoría simplemente ingresaron por la puerta de la partidocracia, por la ventana, y ellos solo están sentados cobrando y no van a trabajar. Ese es el problema, eso es lo que necesitamos cambiar. Necesitamos que se queden los que trabajen y que salgan todos los que entraron puestos por los políticos. Basta de eso. Porque son cierto, mucha gente dice, pero es una pena que tengan que irse, se queden sin trabajo. Y no es una pena que el pueblo tenga que mantenerlos todo el tiempo sin hacer un buen trabajo. Yo creo que es hora de con mano firme revisar caso por caso, porque hablamos de personas, y sacarlos a los que están de más. Obviamente tampoco es cuestión de votarlos, ¿no? Así porque así, sino de liquidarlos convenientemente y ojalá utilicen bien esta liquidación. Muchos dirán, pero es que no hay dinero. Morales en Guayaquil demostró que se puede hacer. Sacó 454 burócratas que estaban de más. Y cuando le preguntaron dijo, sí, es el sueldo de 10 meses, pero luego de 10 meses ya nos quedamos libres de estas personas, pues. Exactamente. Pero a ver, también todo depende del ejemplo que de un presidente honrado, un presidente trabajador y toda esta gente que está además de los ministerios, les vamos a poner a trabajar. Como ya decían, en un caso tendrán que salir a capacitar a nuestros campesinos, a nuestros agricultores para que mejoren la productividad. En el caso de los de turismo, tendrán que salir al campo a capacitar en agroturismo, por ejemplo, y un buen ejemplo de agroturismo es Costa Rica. Les capacitaremos para que ellos a su vez capaciten y nuestra gente también pueda tener ingresos. Aquellos que sepan de emprendimientos capacitarán a nuestra gente, a nuestros emprendedores, a nuestros microempresarios y serán los responsables de que esos proyectos, de que esos emprendimientos no fracasen. Los que sepan de medicina preventiva saldrán al campo, saldrán a la parte rural a capacitar a nuestra gente, a nuestros campesinos en medidas de prevención sanitaria.
y eso va a ser positivo porque se va a reducir el gasto en salud que actualmente estamos realizando a través de los dispensarios médicos y de los hospitales públicos, porque a veces por un desconocimiento en medidas de salubridad, por ejemplo, hervir el agua para darle al bebé, hervir el biberón y ciertas medidas de salud preventivas que por desconocimiento a veces pues, en el campo, en la parte rural, cometen y luego van a los dispensarios médicos y se gastan horas en médicos, en medicina. Entonces, de esta manera, pues la gente que en este momento son una carga para el Estado, se van a convertir en gente productiva. Y el que ya no quiere ir a trabajar, bueno, ahí sí pues habrá que darle la liquidación respectiva de acuerdo a la ley para que ojalá pues, se convierta en un emprendedor. Ahora, como el Ecuador va a generar empleo, en mi primer gobierno generamos, según la Superintendencia de Bancos y según el Superintendente de Bancos, el doctor en Economía, Alfredo Vergara, más de 250,000 empleos. Entonces, cada año vamos a ir absorbiendo más de 300,000 personas. Entonces, haremos convenios con las empresas y la gente que salga del sector público puede ir a trabajar a esas empresas y de esa manera, pues, a lo mejor en un año ya nos libramos de unas 300,000 personas que están de más en el sector público. Todo es cuestión de planificar, todo es cuestión de creatividad, pero también de experiencia. Eso lo puede hacer solo un presidente con experiencia. Y el único que tiene experiencia para gobernar es Lucio Gutiérrez. Esa es la verdad. Y el único candidato que representa al pueblo, al auténtico pueblo, es Lucio Gutiérrez. El único que se va a doler del pequeño comerciante, del vendedor ambulante, de la gente de a pie, de la clase media, de los profesionales de clase media, es Lucio Gutiérrez. Entonces yo confío en que la clase media hacia abajo, que somos la inmensa mayoría en el Ecuador, somos del 80%, voten por un presidente de su clase, por un presidente que les represente, por un presidente de la mayoría, y no pues por esos candidatos que hasta el nombre es difícil pronunciarlo, y entonces pues vienen de afuera, no les interesa especialmente a la gente pobre, y se dedican a gobernar solo en beneficio de los más ricos del país. Eso hicieron el año pasado. Condonaron más de 4.500 millones de dólares a los más ricos, a los banqueros, a las empresas petroleras, a las empresas telefónicas. Y en cambio aprueban una ley disque humanitaria en la que le bajan el sueldo a la gente pobre del país y no piden ninguna contribución a los ricos. Los banqueros no dan absolutamente nada. Los que tienen dinero en paraísos fiscales no contribuyen absolutamente con nada a esta crisis. Eso hace el gobierno de Lenín Moreno. Y lo que hizo Lenín Moreno, Rafael Correa igualmente lo hizo por 2 o por 3 ocasiones. Entonces, estos gobiernos con cara de pueblo se han dedicado a enriquecer a los más ricos del país. Así que es urgente que nuevamente vuelva un presidente del pueblo, que represente a la clase media hacia abajo para que las cosas cambien. Porque la única vez que las cosas cambiaron positivamente para el Ecuador fue cuando hubo un presidente de pueblo, un presidente de la clase media como Lucio Gutiérrez. Y si no, pues hay que revisar las estadísticas. Antes de Lucio Gutiérrez, el país pues realmente daba pena. Llega Lucio Gutiérrez y todo cambia positivamente para el Ecuador. Le sacan a Lucio Gutiérrez y vuelve nuestro país a la misma historia lacerante de pobreza, de desempleo, de corrupción, como en épocas anteriores al gobierno de Lucio Gutiérrez. Coronel, me quedo pensando en algunos temas. Uno de ellos, lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral. Esta semana cambiaron las mayorías, ya, o sea, Estela Cero fue y votó con el señor Pita y el señor Verde Soto, pero no se puede estar al vaivén de lo que ella quiera. Hoy con los unos, mañana con los otros, pasado con los demás acá, y al fin, ¿qué garantía da un consejo electoral para las próximas elecciones? Usted está hablando de un cambio, pero usted podría confiar en ellos, en quienes van a contarle los votos para que no haya una alteración de la voluntad del pueblo. Definitivamente este Consejo Nacional Electoral no genera ninguna confianza. Es por eso que nosotros hemos hecho un llamado, y hoy aprovecho la ocasión de su gentileza para insistir en este llamado a todas las organizaciones políticas, a todos los partidos políticos, que nos unamos. Si no podemos hacerlo electoralmente hablando para tener un solo candidato,
por lo menos unámonos para controlar las elecciones, para que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano y no decidan los del Consejo Nacional Electoral, y no decidan los que cuentan los votos, y se acabe los cuestionamientos que hemos tenido a partir del año 2006 en adelante. Todas las elecciones, incluida la última, ha sido muy cuestionada porque el pueblo ecuatoriano votó por unos candidatos y fueron electos otros candidatos. Hay como 40 diputados que están en la Asamblea Nacional que no deberían estar en la Asamblea Nacional. Ahí están. Y justamente muchos de ellos están inmersos en estos temas de los carnets de discapacidad, en el reparto de los hospitales, en la corrupción. Entonces, tenemos que unirnos las organizaciones políticas para controlar el proceso electoral y, repito, permitir que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas. Si es que el pueblo votó por un candidato, nos guste o no, esa es la decisión mayoritaria del pueblo y eso tenemos que respetar. Pero no podemos permitir que el Consejo Nacional Electoral cambie la decisión, cambie la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y que los del Consejo Nacional Electoral se miren en el espejo de Bolivia. En Bolivia, ante el fraude evidente con el cual quería perennizarse en el poder Evo Morales, el pueblo se levantó y no solamente que los sacó a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, sino que los enjuiciaron y posiblemente ya deben estar encarcelados. Entonces los del Consejo Nacional Electoral que se miren en ese espejo y que cambien de actitud y respeten la voluntad del pueblo ecuatoriano. El pueblo no va a permitir más apagones. Si vienen con esas mismas mañas de siempre, de que se apaga aparentemente el sistema y luego cuando se recupera la señal, ya han cambiado los resultados. Yo creo que ahí el pueblo va a explotar y no sé lo que podría ocurrir. No quiero ser mal agüero, pero sí quiero decirles a los del Consejo Nacional Electoral que respeten la voluntad del pueblo ecuatoriano, porque caso contrario pues tendrán que atenerse a las consecuencias por haber irrespetado la voluntad del pueblo ecuatoriano. No hay peor acto de corrupción que robarle al pueblo el derecho que tiene a un cambio en el Ecuador. El pueblo ya no aguanta más, el Ecuador se cae a pedazos. Necesitamos un presidente honrado, necesitamos un presidente patriota, necesitamos un presidente con experiencia, que desde el día siguiente, al haberse posesionado como presidente de la República, comience a gobernar en beneficio de todos los ecuatorianos, comience el cambio positivo en el Ecuador. Y la propuesta nuestra es que en el primer mes del próximo gobierno tendremos que hacer esa consulta popular para el mismo día aprobar una nueva Constitución de la República, aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal, en donde se sancione con cadena perpetua a los corruptos, se apruebe la ley de justificación y confiscación de bienes, y se apruebe la ley del trabajo por horas, también se apruebe la ley para portar armas para defensa personal, y también pues toda la normativa para convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, de tal manera que vengan los más grandes del mundo al Ecuador y a través de la competencia bajen las tasas de interés al 4 y al 5% de interés anual. Justamente el único que puede hacer eso, convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, es Lucio Gutiérrez. Es un hombre del pueblo, porque los otros no lo van a hacer. Los otros están vinculados a la banca y van a bajar la cabeza y van a permitir que los banqueros nos sigan cobrando 20-22% de interés por los préstamos. Así el Ecuador no va a salir de esta situación difícil de desempleo, de pobreza. Tenemos que bajar esas tasas de interés a niveles internacionales del 4 y del 5% de interés anual. Y quiero aclarar, yo no estoy en contra de los banqueros. Es cierto que siendo coronel me levanté contra los banqueros, luché contra los banqueros que nos robaron más de 8,000 millones de dólares, y eso me costó a mí la cárcel. Estuve 6 meses preso y salí del ejército ecuatoriano, pero no tengo nada en contra de los banqueros. Los banqueros financiaron el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez, porque cuando yo estaba en la presidencia, 5 banqueros estaban presos. Recordemos, ecuatorianos, investiguemos y recuperamos más de 1,000 millones de dólares. Los banqueros financiaron el golpe de Estado, los generales traidores dieron el golpe militar en contra de Lucio Gutiérrez, los 5 banqueros salieron libres
y no han vuelto a cobrar un solo dólar más de la plata que los banqueros se robaron. Entonces es evidente que los que financiaron, que los que estuvieron detrás del golpe de Estado son los banqueros. Y repito, no tengo nada en contra de los banqueros, simplemente pues estoy a favor del pueblo ecuatoriano, estoy a favor de que bajen las tasas de interés. Los banqueros no van a perder, simplemente van a ganar menos, porque lo que ellos están ganando es demasiado, es prácticamente un asalto al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Y hablando de asaltos, vamos a eliminar esos radares, que es un atraco de los alcaldes en contra del pueblo ecuatoriano. Ya no más atracos, el pueblo ya no puede seguir pagando más. ¿Cómo se le puede ocurrir a un alcalde cobrar multas de $130 a un conductor cuando gana $400 al mes? Pero dicen que esa es la ley, dicen, pues. Eso dicen, es la ley, dicen. Que no es culpa de ellos solo se benefician nada más. Justamente con Lucio Gutiérrez esa ley la vamos a eliminar. Y si quieren cobrar multas, correcto, pero bajemos a $20. Seamos consecuentes con la paupérrima economía del pueblo ecuatoriano. No podemos cobrar $130, eso es un atraco, es un abuso de los alcaldes y ni siquiera rinden cuentas por esa plata que están cobrando en exceso a los ecuatorianos. Igualmente a las operadoras desde ya, si Lucio Gutiérrez llega a ser presidente, les vamos a obligar a que haya señal de internet en el sector rural, para no ver a nuestros niños subidos a los árboles, para poder tener internet y asistir a las clases telemáticas. También les vamos a obligar a todas las operadoras de telefonía celular que nos den señal en todas las carreteras. A veces hay accidentes, a veces hay emergencia, pero no hay señal, no hay cómo llamar, no hay cómo conectarse. Entonces los señores de las operadoras no solamente van a estar pues gozando de los centros poblados, también tienen que someterse y tienen que darnos señal de internet, señal de celular en todo el país, en todo el sector rural, en todas las carreteras. Ese es otro compromiso que asume el candidato a la presidencia, Lucio Gutiérrez, obviamente si con el apoyo de Tungurahua y del centro del país, nuevamente llego a la presidencia de la República. Lucio, un tema importante al final, ya fuera de la política, pero sí con su criterio de líder. ¿Qué pasa con Quito? ¿Qué pasa con buena parte del Ecuador? Ambato, Riobamba, Santo Domingo, donde el COVID prácticamente ha rebasado. Hoy apareció al fin Yunda para decir que realmente ya no tienen ni una cama. Pero esto pasa desde hace 15 días y estaban quedándose callados. O sea, parece que al gobierno, a los políticos les interesa que la gente salga a trabajar aún a riesgo de su vida. A ver, aquí es un problema de falta de planificación, es un problema de corrupción, es un problema que se ha generalizado en el país. Roba el gobierno, roban los prefectos, roban los alcaldes, roban los asambleístas, roban los directores de los hospitales. Todo el mundo está robando en el Ecuador. Ya paren, por el amor de Dios. Y justamente por eso es la cadena perpetua. Tenemos que aprobar ecuatorianos en consulta popular. Esto no puede ir a la asamblea porque lo primero que van a pedir los asambleístas es saber cuántos hospitales me da, cuánta plata me da, deme un carnet de discapacitado y voto por la ley, y encima de eso van a desfigurar la ley. Estas leyes tenemos que aprobarlas ecuatorianos en consulta popular para que no les desfiguren las leyes y entren de inmediato en funcionamiento. Y la ley de justificación y confiscación de bienes igualmente tiene que entrar a servirnos de inmediato para que toda esta gente que tiene mansiones, que tiene cuentas millonarias en los bancos, justifique de dónde tiene la plata. Si logran justificar, correcto, les vamos a felicitar. Pero si no justifican, les vamos a confiscar todo el dinero mal habido. Y justamente por eso es el problema, porque la corrupción no se escapa del municipio de Quito y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Pruebas que compraron que no han servido, que no han sido totalmente eficientes, entonces no se pudo hacer una estimación, un control adecuado de los contagiados. Aparentemente pues no estaban contagiados, pero sí tenían el virus y comenzaron a contagiar al resto de ciudadanos. Y lo que sucedió en Quito lamentablemente se repite en Ambato, en Riobamba
y en otras ciudades del país, por culpa primero de la corrupción y también por la falta de planificación y por la incapacidad de los alcaldes. Aquí no podemos seguir culpando al gobierno. El gobierno es el responsable general, pero también son los alcaldes los responsables por no haber asumido con responsabilidad y con transparencia su responsabilidad de darle salud, de darle seguridad al pueblo ecuatoriano. Importante aquello. El tiempo es nuestro peor enemigo. Coronel, siempre es un placer conversar con usted, expresidente. Suerte en la campaña, suerte en la campaña. Se nos quedan algunos temas, muchos quizás. El tema de que tenga que existir una cárcel 4. ¿Por qué? Si todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Se nos queda como pregunta cómo conseguimos que realmente, como usted lo dice, no sea solo un enunciado aquello de que los presos se procuren su alimentación, porque así tiene que ser. Si no están de vacaciones, pues están becados, y eso no puede seguir pasando. Gracias por comparecer a este diálogo a través de Radio Colosal. Siempre es un gusto, coronel. Muchísimas gracias, un abrazo a todos los amigos de Ambato, de Tungurahua y del centro del país. Y ánimo ecuatorianos, que el Ecuador sí puede cambiar. Necesitamos un presidente honrado, un presidente que no robe, un presidente patriota que ame a su pueblo y un presidente con experiencia. No podemos experimentar, no podemos correr riesgos. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos los ecuatorianos. El señor coronel Lucio Gutiérrez es Colosal, la que sí le dice la verdad.